viendo la bendición de Dios porque tenía un argumento. Cuando todo parecía estar perdido, cuando ya la gente me daba por enterrado, ¿sabe? La gente pensaba que yo no me iba a poder reponer de aquel golpe. La gente pensaba que Jesús se había terminado. La gente pensaba que CCB Río Grande había sucumbido, que el ministerio iba a cuesta abajo. Pero cuando tú tienes un argumento, no importa lo que la gente piense, Dios va a hacer cosas grandes. Lo que tú estás pidiendo hoy es a causa de que en el momento difícil yo tenía un argumento. Yo me pude parar delante de él y decirle: acuérdate que yo he trabajado para ti, acuérdate que yo me he apartado para ti, y lo que hoy yo soy es a causa de que Dios se ha acordado del argumento que yo tuve en el momento difícil. ¿Qué tienes para decirle a Dios? ¿Qué tienes para decirle a Dios? Fueron 3 meses duros. Aquellos primeros 3 meses, me acuerdo, rebajé casi 40 libras. Predicaba, me bajaba del altar y me metía a la oficina y lloraba. Pero me fortalecí en Jehová. Todos pensaban: se acabó el ministerio. Todos pensaban que todo se había terminado. Pero ¿sabes qué? La gente, me acuerdo que un pastor amigo me dijo: esto va a afectar tu ministerio no se va a reponer de esta. Porque es difícil que un pastor le surja eso en medio del ministerio y la congregación se quede. ¿Sabe lo que va a pasar? La gente se va a comenzar a ir. La gente va a decir: aquí pasó algo raro, tiene que haber gato encerrado. Me acuerdo que el pastor me decía eso y yo le escuché y al final le dije: ¿sabes qué? Dios me dijo que me iba a bendecir. Esa misma noche yo peleé con Dios cara a cara como peleó Jacob: hasta que no me bendigas no te vas. Yo he peleado la buena batalla, yo he hecho lo recto delante de tus ojos, y Dios me dijo: te voy a bendecir. Y me acuerdo que le dije a aquel pastor: ¿sabes qué? Tú estás diciendo que mi ministerio se acaba, pero tú vas a ver lo que Dios haga conmigo. Y el hombre se me quedó mirando. En estos días me lo encontré. Me dijo: oye, ¿cómo te va? Yo estaba con mi computadora. La saqué. Y te voy a enseñar la foto de... Porque hay una foto de esto aquí. Te voy a enseñar la foto. Yo me he bendecido. De verdad, pero estás en el ministerio. Pero claro, ¿verdad? Claro que estoy en el ministerio. Él es un pastor de Isabela, allá lejos, que no sabe lo que está pasando acá. Claro que estoy, ¿verdad? Claro. No te vayas, espérate. Abrí la computadora, conecté el internet. Cuando le abrí la foto que vio la tal, dijo: pero eso parece un teatro. Y le dije: ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que de aquel teatro yo soy el artista. Porque todos creían que mi obra se había terminado, pero mi obra ahora es que está comenzando. Porque cuando todos pensaban que la obra se había acabado, se había caído el telón, Dios tenía algo mejor para mí. Yo tenía un argumento. Tu obra no se ha acabado, tu película no ha terminado aún. Dios va a cambiar de opinión y Él va a terminar la película que comenzó contigo. Él la va a terminar. La obra que comenzó contigo. Porque ya Dios cambió de opinión a tu favor. Yo he venido a decirte que tu obra, que tu película no se ha acabado. Y te voy a decir más. ¿Cuántos han visto ya los cortes de sus películas? ¿Cuántos los han visto? ¿Tú sabes otra cosa? Los cortes de una película los ponen en la pantalla cuando ya la película está terminada. Eso. Vamos. Si tú has visto los cortes de tu película, es porque Dios está trayendo de la película que terminó y te está mostrando unos cortes acá, pero el corte que tú estás viendo aquí ya está preparado allá. Tu película ya Dios la completó. No te vas a morir, no te vas a quedar donde estás. Dios va a cambiar de opinión y te va a restituir todo lo que el enemigo te robó. Este es el tiempo de levantarte e ir en pos de lo que Dios tiene para tu vida, porque tu película y tu obra no se ha terminado aún. Y le dije: ¿sabes quién es? Me dijo: eso es un teatro. Y le dije: y yo soy el artista de ese teatro. Y dije: esa es la iglesia que Dios me ha dado. ¿Y te acuerdas? Hace 2 años atrás que me dijiste que mi ministerio no se iba a reponer de este golpe. Pero es que yo tenía un argumento. Y no importa el golpe que te dé el enemigo, con o sin el que empezó contigo,
con 600 y 200 se quedaron. Pero no importa el que se quede en tu camino, si tú estás claro de que tienes un buen argumento, sigue caminando. ¿Sabes? Hoy yo estoy no con todos los que comenzaron, pero estoy con los 400 que necesito. Hoy yo estoy no con todos los que comenzaron, pero estoy con los necesarios. Hoy no todos los que comenzaron conmigo están a mi lado, pero ¿sabes qué? Yo no necesito a muchos. Yo necesito a algunos que entiendan que en esta casa hay un argumento y que Dios ha decidido cambiar de opinión, plantando el Río Grande para cambiar la atmósfera, para afectar todo este entorno. Yo lo sé, si tú sabes que tú estás en una iglesia que va a afectar toda el área este de Puerto Rico, y este es simplemente el comienzo de la obra. Lo que tú estás viendo hoy es el comienzo de una película que ya Dios preparó. Y yo no sé tú, pero yo me voy a gozar hasta las últimas letras del final. ¿Sabes que hay gente que en el cine se levanta cuando la película se acaba? Tiene que ir a tu lado, quédate y lee las letras. ¿Y para qué, pastor? Para que veas que dentro de esas letras está tu nombre, porque tú eres uno de los artistas que va a completar esta obra que Dios comenzó. Dios no te trajo a este lugar para que pasara desapercibido. Dios te trajo a este lugar para que seas partícipe de algo grande que ya le estableció de eternidad y que se va a cumplir. Viene un tiempo donde Dios va a soltar, donde los propios te tendrá que soltar, donde la amargura tendrá que huir, donde la tristeza tendrá que salir de tu vida, y Dios te va a posicionar. Y los que te vieron caído, los que te vieron quebrantado, los que te vieron triste, ahora tendrán que ver cómo Dios termina la película de tu vida, y tu final será un final feliz. Dile que tu lado, mi final será un final feliz. Creían que Ezequías se moría, pero Ezequías dijo: no, papá, yo no me voy a morir. Mi final será un final feliz. ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu argumento? Dile que a tu lado, ¿cuál es tu argumento? ¿Tú sabes cuál es mi argumento mayor? Que en los momentos difíciles de mi vida yo me he agarrado de Él. Que cuando vienen los momentos difíciles yo le digo: acuérdate que aún en el momento difícil yo no he renegado de ti. Acuérdate que aún en el momento más duro yo seguí sirviéndote y confiando en ti. Muchas veces la gente quiebra el argumento porque cuando viene el momento difícil comienzan a renegar contra Dios. Pero ¿sabes qué? La palabra dice: y en todo esto no pecó Job. Porque cuando viene el momento difícil, Job se mantuvo firme. Cuando viene el momento difícil, Job tenía un argumento. Dice la palabra que Job era un hombre recto, íntegro, y que hacía sacrificios a Dios por sus hijos. Pero en el momento difícil tocó su casa. Pero cuando en el momento difícil tocó su casa, él se mantuvo ¿qué? Recto. Él se mantuvo firme. Él se fortaleció en Jehová. Y cuando tú vas al capítulo 42 del libro de Job, dice que Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Ahora, ¿por qué? Porque Job tenía un argumento. Porque cuando la mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete, Job le dijo: ¿qué? De Dios recibiremos lo bueno, y cuando viene el momento difícil lo vamos a negar. No, yo voy a seguir creyendo en mi Dios. Job tenía un argumento, y cuando tú tienes un argumento, Dios te tiene que devolver, Dios te tiene que bendecir. ¿Sabes por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando tú vienes con Él, delante de Él con un argumento, Él se ve obligado a bendecirte. Él es un juez justo. Y cuando tú vienes con un buen argumento, el juez te sacará suelto. Cuando tú vienes con un buen argumento, tu libertad será segura. ¿Cuál es tu argumento, iglesia? ¿Qué estás haciendo para Dios? Este es un tiempo de trabajar para Dios. Pastor, ¿pero qué hago? Predica en tu trabajo. Habla a la gente que tienes en tu entorno. ¿Sabes? Ve y bendice.